Durante muchos años, las teorías y especulaciones sobre la ubicación exacta de la tumba del rey bíblico Salomón se han difundido más allá de las fronteras y se han transmitido de generación en generación. Sin embargo, solo recientemente, un hombre y su equipo de científicos lograron refutar estas falsedades. Eilat Mazar y su equipo se embarcaron originalmente en la búsqueda del palacio del rey David, pero en el proceso hicieron un descubrimiento inesperado. La tumba del rey Salomón, oculta bajo una delgada capa de tierra en la Puerta Triple, un lugar por donde pasaban los judíos en la época del Segundo Templo. Este hallazgo fue especialmente sorprendente, ya que muchas teorías anteriores afirmaban que la tumba no existía o que estaba ubicada bajo el monte del templo. ¿Y qué reveló su exhaustiva investigación en el sitio? Mira el video hasta el final, porque todo lo que creías saber sobre los lugares de descanso del rey Salomón y del rey David podría ser incorrecto. En 2010, un grupo de científicos y arqueólogos, dirigido por Eilat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, descubrió la ubicación de la tumba de Salomón. Lo sorprendente de este hallazgo es que no estaban buscando específicamente la tumba de Salomón, sino algo más grande. Excavaron en la parte más antigua de Jerusalén con la intención de encontrar el palacio del rey David cuando tropezaron con un segmento de una muralla alta de aproximadamente 64 metros de largo. Había una casa de puertas, una torre de esquina y una estructura real. Los arqueólogos quedaron asombrados por el tamaño del segmento de la muralla y sospecharon que podría pertenecer a una construcción aún más grande, como un templo o un palacio. Su entusiasmo creció cuando comenzaron a sospechar que podría haber una conexión con el reinado del rey Salomón. Mediante dataciones por radiocarbono, descubrieron que la antigüedad de la estructura coincidía con la época en que gobernó el rey Salomón. Eilat Mazar explicó que esta era la primera vez que se encontraba una construcción de esa época que podría coincidir con las descripciones escritas de los edificios del rey Salomón en Jerusalén. La búsqueda del Templo de Salomón ha sido durante mucho tiempo un objetivo importante de la arqueología, y este hallazgo representó un avance histórico. El segmento de la muralla fue descubierto en el área de Ofel, considerada una de las partes más antiguas de Jerusalén. Se cree que aquí estuvo ubicado el palacio del rey David, y el descubrimiento del segmento de la muralla ha proporcionado nueva información sobre la historia de esta región. Según la tradición bíblica, el famoso rey Salomón fue enterrado en la ciudad de David. Por lo tanto, la ciudad de David se considera una parte esencial del antiguo Jerusalén. Gracias a recientes investigaciones científicas, ahora se ha determinado que la tumba perdida del rey Salomón ha sido encontrada. Durante décadas, los arqueólogos han buscado la tumba del rey Salomón. ¿Por qué? Porque el rey Salomón es una de las figuras bíblicas más populares del cristianismo. Era el hijo del rey David y ascendió al trono tras la muerte de su padre. Salomón se hizo famoso por su sabiduría, su riqueza y por la construcción del Templo de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados para los israelitas. Su reinado se describe principalmente en los libros de los reyes y las crónicas en la Biblia. La ciudad de David lleva el nombre del rey David, el padre de Salomón. Se cree que es la parte más antigua de Jerusalén, situada al sur de la actual ciudad vieja. Los arqueólogos opinan que aquí se encontraba el asentamiento original de Jerusalén. En la Biblia, la ciudad de David se menciona con frecuencia como el lugar donde el rey David estableció su capital después de conquistar Jerusalén de los jebuseos, un pueblo que vivía allí antes de la llegada de los israelitas. Cuando el rey Salomón murió, la Biblia afirma que fue enterrado en la ciudad de David, lo que sugiere que su tumba se encontraba en esta histórica área, aunque su ubicación exacta sigue siendo desconocida. Sin embargo,
La tradición sostiene que debió estar en algún lugar de la ciudad de David. Hoy en día, la ciudad de David es un sitio arqueológico de gran importancia. Se han llevado a cabo numerosas excavaciones para revelar la antigua historia de la región. Los arqueólogos han realizado descubrimientos fascinantes, como antiguas edificaciones, murallas y túneles. Estos hallazgos nos ayudan a comprender mejor la historia de Jerusalén y las personas que vivieron allí. Uno de los descubrimientos más impresionantes en la ciudad de David es el túnel de Siloé, también conocido como el túnel de Ezequías. Este túnel fue construido por el rey Ezequías, otro monarca de Judá, para canalizar agua hacia la ciudad. Es un testimonio de las avanzadas habilidades de ingeniería de los habitantes de la antigua Jerusalén. Pero eso no es todo. Otro hallazgo significativo es la gran estructura de piedra que algunos arqueólogos consideran los restos del palacio del rey David. Se cree que esta gran construcción data de la época de David y Salomón. Si esto es cierto, demostraría que la ciudad de David fue un importante centro de poder y administración durante su reinado. Además de estas estructuras, se han encontrado numerosos artefactos en la ciudad de David, incluidos cerámicas, herramientas e inscripciones que nos brindan información sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Algunos de estos artefactos datan de la época del rey Salomón. La ciudad de David también tiene un gran significado religioso, y es un lugar de profundo valor histórico y espiritual. Las tradiciones e historias asociadas con esta zona, incluida la tumba del rey Salomón, forman parte fundamental del legado de Jerusalén. Hoy en día, la ciudad de David es un popular destino turístico. Los visitantes pueden recorrer las antiguas ruinas, explorar los túneles y aprender más sobre la historia de Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas han revelado muchas estructuras y artefactos de la época del Reino Unido de Israel, la era en la que reinaron Saúl, David y Salomón. Estos hallazgos incluyen diversos edificios, murallas y estructuras que nos brindan una visión de la vida de las personas y del aspecto de la ciudad en aquel tiempo. Uno de los descubrimientos más significativos en la ciudad de David es la llamada Gran Estructura de Piedra. Algunos arqueólogos creen que podría ser parte del palacio del rey David. Esta construcción es impresionantemente grande y habría sido un lugar adecuado para un rey. Fue construida con enormes piedras, lo que indica que los constructores poseían conocimientos avanzados en arquitectura. El hallazgo de esta estructura confirma la importancia de Jerusalén durante el reinado de David y Salomón. Otro descubrimiento notable es la estructura escalonada de piedra, un masivo sistema de soporte de piedra que probablemente servía para sostener grandes edificaciones. Es posible que estuviera conectada con la gran estructura de piedra, formando parte de una construcción aún mayor. Este tipo de edificaciones demuestra claramente que durante la época del Reino Unido hubo una intensa actividad constructiva en la ciudad de David. Además de los edificios, se han encontrado numerosos artefactos de la época, como cerámicas, herramientas e inscripciones. Las cerámicas ayudan a los arqueólogos a datar los sitios, ya que los estilos cerámicos cambiaron con el tiempo. Las herramientas y otros objetos nos ofrecen pistas sobre la vida cotidiana, mientras que las inscripciones, aunque raras, pueden proporcionar valiosa información sobre el lenguaje, la administración y los eventos de la época. A pesar de estos hallazgos revolucionarios, durante mucho tiempo los arqueólogos no pudieron encontrar tumbas reales que pudieran atribuirse con certeza a Salomón o sus sucesores. Hasta hace poco, estas tumbas seguían siendo un misterio. Existen varias razones por las cuales las tumbas reales no fueron encontradas durante las excavaciones. Una de ellas podría ser que las tumbas aún no han sido descubiertas, ya que la ciudad de David abarca una gran extensión
y no todas las áreas han sido completamente excavadas. Es posible que las tumbas sigan ocultas bajo tierra, esperando ser descubiertas. Otra posibilidad es que las tumbas hayan sido destruidas o gravemente dañadas con el tiempo. Jerusalén tiene una historia larga y turbulenta, marcada por numerosas guerras e invasiones. Edificios y estructuras antiguas pudieron haber sido destruidos o superpuestos por construcciones posteriores. No obstante, los arqueólogos continúan su búsqueda de las tumbas reales, ya que su descubrimiento proporcionaría más pruebas sobre los gobernantes del antiguo Israel y nos permitiría comprender mejor las prácticas funerarias de la época. Incluso sin las tumbas reales, los hallazgos realizados hasta ahora en la ciudad de David tienen un valor incalculable. Ayudan a arqueólogos y científicos a comprender mejor la historia de Jerusalén y sus habitantes durante la época del Reino Unificado. Cada nuevo descubrimiento contribuye a ampliar nuestro conocimiento y a esclarecer el pasado. Antes de que se descubran las tumbas, han surgido numerosas teorías fascinantes y creíbles, especialmente aquellas sobre cámaras ocultas. Y seguramente querrás saber más sobre ellas. Algunos teóricos creen que la tumba del rey Salomón podría estar oculta bajo el monte del templo. El monte del templo es un lugar de enorme importancia histórica y religiosa en Jerusalén. Es un sitio sagrado tanto para el judaísmo como para el cristianismo y el islam, lo que genera un gran interés sobre lo que podría estar escondido allí, incluida posiblemente la tumba del rey Salomón. La idea de que la tumba de Salomón pudiera estar bajo el monte del templo es fascinante, pero también sumamente complicada. El monte del templo alberga varias estructuras religiosas de gran importancia, como la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca. Estos lugares son sagrados para muchas personas, lo que hace que la zona sea particularmente sensible. Por esta razón, es extremadamente difícil llevar a cabo excavaciones arqueológicas extensas, ya que esto podría causar indignación y conflictos. Debido a la sensibilidad política y religiosa del monte del templo, los arqueólogos no pueden explorarlo libremente como lo harían en otros lugares. Incluso si la tumba de Salomón se encontrara allí, sería casi imposible hallarla sin investigaciones exhaustivas. Las teorías sobre cámaras ocultas bajo el monte del templo siguen siendo solo eso, teorías, ya que no hay pruebas concretas que las confirmen o refuten. Algunos relatos históricos y tradiciones hablan de tumbas reales cerca o en los alrededores del monte del templo. Textos antiguos y relatos sugieren que los reyes, incluido Salomón, podrían haber sido enterrados cerca de estos lugares sagrados. Estas narraciones alimentan el misterio y las teorías sobre la posible ubicación de la tumba de Salomón. Una de las razones por las que muchos creen que la tumba de Salomón podría estar cerca del monte del templo es su conexión con el primer templo. El primer templo, también conocido como el Templo de Salomón, fue construido por el propio rey Salomón y fue un lugar de culto central para los israelitas. Dado que el templo era tan importante, es lógico pensar que la tumba de Salomón podría encontrarse cerca de él. Algunos textos históricos mencionan cámaras ocultas y pasadizos secretos bajo el monte del templo. Estos textos sugieren que podrían existir salas o túneles donde se esconden objetos valiosos, incluyendo posiblemente tumbas de reyes. Sin embargo, debido a la imposibilidad de explorar libremente estas áreas, no se ha podido confirmar la veracidad de estas historias. Se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas limitadas en los alrededores del monte del templo, pero no han encontrado pruebas concluyentes de la tumba de Salomón. Estas investigaciones suelen realizarse con extrema cautela para evitar alterar la zona. Aunque se han descubierto artefactos y estructuras interesantes, el misterio de la tumba de Salomón sigue sin resolverse, al menos hasta el día en que pueda ser descubierta. Algunas personas creen que las futuras tecnologías podrían ayudar a explorar estas cámaras ocultas sin perturbar el lugar sagrado.
Técnicas como el radar de penetración terrestre y otros métodos no invasivos podrían, en algún momento, proporcionar una imagen más clara de lo que se esconde bajo el monte del templo. Jerusalén está llena de túneles y cuevas antiguas, y algunos investigadores creen que la tumba de Salomón podría estar oculta en estos pasadizos subterráneos, aún no completamente explorados. Una de estas cuevas es la cueva de Sedecías, también conocida como las canteras de Salomón. Se trata de una mina de piedra caliza subterránea de 5 hectáreas, ubicada bajo el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. Se extiende a lo largo de 5 manzanas y fue excavada a lo largo de miles de años. Es el vestigio de la mayor cantera de Jerusalén, un indicio más del enigmático legado del rey Salomón. La primera mención del templo de Salomón y de su famoso melo de piedra caliza nos sumerge profundamente en la historia de Jerusalén. La piedra caliza melo, conocida por su resistencia y durabilidad, era ideal para las construcciones reales de la época. Su nombre, melo, se deriva de las palabras hebreas y árabes que significan real. Según la tradición local, una cueva cercana sirvió como cantera para la construcción del primer templo de Salomón. Esta piedra caliza en particular fue utilizada en numerosos edificios reales, y su prestigio ha perdurado a lo largo de los siglos. En el siglo X, el geógrafo y escritor musulmán Al-Muqaddasi describió la cueva como un pasadizo que conducía a las tumbas de aquellos que Moisés había privado de la vida. Sin embargo, esta teoría no está confirmada, y generalmente se considera que solo se trata de una cantera. Los pasajes que se ramifican desde esta cueva conducen al corazón de Jerusalén. Otra leyenda rodea la llamada Cueva de Sedecías, que se dice que sirvió como refugio para el rey de Judá, Sedecías, en el siglo VI Soamastianastisto. Según la leyenda, Sedecías se escondió aquí para escapar de los soldados del rey babilonio Nabucodonosor durante el sitio de Jerusalén. El comentarista bíblico Rashi escribió que Sedecías huyó a través de la cueva hasta llegar a la llanura de Jericó. Sin embargo, Dios envió un ciervo que corría por encima de la cueva justo cuando Sedecías pasaba por debajo. Los soldados babilonios siguieron al ciervo y alcanzaron la salida de la cueva justo cuando Sedecías emergía, lo que les permitió capturarlo y cegarlo. Esta cueva también tiene un significado especial para los masones, quienes la consideran un sitio sagrado. Se cree que la cueva fue utilizada como lugar de reunión de los caballeros templarios y que contenía símbolos y códigos secretos. Sin embargo, estas afirmaciones son en su mayoría especulativas y nunca han sido confirmadas. Hoy en día, la cueva de Sedecías está abierta al público. Ha sido renovada y restaurada, y un espectáculo audiovisual acompaña las visitas guiadas para ofrecer una experiencia impresionante. No obstante, algunas partes de la cueva siguen siendo un misterio. Debido a preocupaciones de seguridad o excavaciones en curso, la cueva de Zedequías está cerrada. Los arqueólogos han sugerido que la tumba principal de Salomón podría estar oculta en el túnel de Ezequías. Este túnel es parte del antiguo sistema de agua de Jerusalén y se encuentra bajo la ciudad de David. Conecta la fuente de Gijón con el estanque de Siloé y fue excavado durante el reinado del rey Ezequías de Judá para preparar Jerusalén ante el inminente ataque del rey asirio Senaquerib. El túnel ofrece una fascinante vista del muro occidental, un poco al norte del área tradicional de oración al aire libre. Gran parte del túnel se extiende bajo edificios del barrio musulmán de la ciudad vieja. A unos 150 pies de profundidad dentro del túnel se encuentra la llamada Puerta de Warren, una entrada sellada que durante siglos sirvió como una pequeña sinagoga conocida como La Cueva.
Los primeros musulmanes permitieron a los judíos rezar cerca de los restos del templo. También se han descubierto restos de un antiguo canal de agua que alguna vez abasteció al monte del templo. El origen exacto de este canal es desconocido, pero pasa por una cisterna subterránea llamada Strution Pol. Esta cisterna, un gran depósito cúbico, recolectaba agua de lluvia de los tejados de los edificios circundantes. Antes del reinado del emperador Adriano, era un estanque abierto, pero Adriano añadió bóvedas para cubrirlo y construir un foro pavimentado encima. No solo los arqueólogos y científicos han teorizado sobre la ubicación de la tumba de Salomón antes de su reciente descubrimiento. Varios estudiosos propusieron posibles lugares para la tumba del gran rey. Algunos sugirieron que el monte Sión, una colina en Jerusalén tradicionalmente asociada con la ciudad de David, podría haber sido el sitio de las tumbas reales de la dinastía davídica, incluida la de Salomón. Sin embargo, esta teoría se basa en un malentendido. Se ha creído ampliamente que el rey David fue enterrado en el monte Sión, pero esto es incorrecto. En realidad, David fue sepultado en la parte sureste de la antigua Jerusalén, al sur del monte del templo, cerca de la puerta del estiércol, en un área conocida hoy como Ir David o la ciudad de David. En el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 10, se menciona el lugar de su entierro. David descansó con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. Aunque Sión es mencionada en el Tanaj como parte de la antigua Jerusalén original, en la Edad Media surgió una creencia errónea. Los peregrinos bizantinos identificaron equivocadamente una colina al sur del actual barrio armenio de la Ciudad Vieja, como parte de la antigua ciudad, y la llamaron Monte Sión. En realidad, la ciudad conquistada por David estaba situada en una colina más baja al sur del monte del templo. Esta colina fue el sitio de la ciudad Jebusea, que luego se convirtió en la capital de David y que, durante más de 200 años, conformó toda Jerusalén antes de que la ciudad se expandiera hacia el oeste, incorporando lo que hoy se conoce como Monte Sión. La creencia errónea de que David fue enterrado en el Monte Sión persistió durante siglos. En el siglo II después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Los judíos fueron expulsados de la región y el conocimiento sobre la ubicación real de la tumba de David se perdió. La primera referencia sobre el sitio de las tumbas reales proviene de la Biblia, que menciona que el rey David, su hijo Salomón y los reyes de Judá que le sucedieron fueron enterrados en la ciudad de David. Esto probablemente se refiere a una parte del área moderna conocida hoy como la ciudad de David. En 1913, el arqueólogo y egiptólogo francés Raymond Weil emprendió la búsqueda de la tumba y descubrió importantes artefactos, posiblemente incluso las tumbas de los reyes. Encontró 8 cuevas artificiales que identificó como tumbas, así como una 9ª cueva que examinó más detenidamente en una segunda expedición entre 1933 y 1924. Numeró estas cuevas de T1 a T9 y afirmó que la monumental cueva T1 era la tumba del rey David. Debido a la gran cantidad de teorías, algunos creen que la tumba de Salomón fue intencionalmente escondida para protegerla de saqueadores e invasores, una práctica común en los entierros reales de la antigüedad. Se ha sugerido que la tumba de Salomón podría estar en un lugar menos evidente, fuera del área tradicional de la ciudad de David, posiblemente debido a circunstancias políticas o religiosas en tiempos de inestabilidad posterior. El sello de Salomón, también conocido como el Anillo de Salomón, es otro artefacto legendario relacionado con la tumba del gran rey. Atribuido al rey israelita Salomón, su sello se representaba a menudo como un pentagrama
o un hexagrama en las tradiciones místicas medievales. Según relatos místicos islámicos y judíos, el sello le otorgaba a Salomón el poder de controlar seres sobrenaturales y comunicarse con los animales. Las primeras referencias al sello de Salomón provienen de tradiciones judías. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I, lo menciona por primera vez. También aparece en un texto mágico judío del siglo III, el Sefer Harim, y en una sección mágica del Tratado Gittin en el Talmud babilónico. Después de más de una década de renovaciones que costaron casi 11 millones de euros, la llamada Tumba de los Reyes en Jerusalén finalmente ha sido reabierta al público. En la Edad Media, se creía en Europa que este lugar albergaba las tumbas del rey David y del rey Salomón. Aunque esta teoría fue refutada, el nombre se mantuvo. Las tumbas fueron originalmente construidas en el siglo I después de Cristo, pero se reutilizaron durante muchos años. La primera excavación del sitio fue realizada en 1863 por el arqueólogo francés Louis-Félicien Quignard de Saulcy, quien intentó verificar si las tumbas pertenecían a David y Salomón. Esta excavación es considerada una de las primeras excavaciones arqueológicas modernas en Jerusalén. Durante la investigación se descubrieron varios sarcófagos. Uno de estos sarcófagos, que hoy se encuentra en el Louvre en París, tenía inscritas 2 líneas en arameo con los nombres Sadán la reina y Sada la reina. Es posible que la tumba de Salomón haya sido escondida o trasladada para protegerla de la destrucción o profanación durante tiempos de conflictos o cambios políticos. Esta teoría se respalda en el hecho de que muchas tumbas reales de civilizaciones antiguas fueron ocultadas o protegidas para evitar saqueos o vandalismo. Tal vez, con el tiempo, la ubicación de la tumba de Salomón fue deliberadamente olvidada o ignorada por razones políticas o religiosas. A pesar de todas estas incertidumbres, la búsqueda de la tumba de Salomón sigue siendo un tema fascinante para historiadores, arqueólogos y creyentes. Más allá de teorías y especulaciones, se han encontrado algunos artefactos en la ciudad de David, donde se supone que se encuentra la tumba. Si se examinan con atención, algunos de estos hallazgos podrían dar pistas sobre su ubicación exacta. Artefactos como bullas y sellos con nombres de la época bíblica han sido descubiertos en la ciudad de David y datados en la época de Salomón, lo que podría ayudar a los arqueólogos a localizar la tumba. Una bulla es un colgante de arcilla o metal con inscripciones que se utilizaba en la documentación comercial y legal para autenticación y seguridad contra manipulaciones. Entre el 8000 y el 7500 a.C., los agricultores sumerios necesitaban un método para registrar sus animales y bienes. Se moldearon pequeñas marcas de arcilla para representar ciertos animales y productos. Sin embargo, el almacenamiento y manejo de estas marcas resultó complicado, por lo que se empezó a marcar los signos directamente sobre tablillas de arcilla. Estas eran más fáciles de almacenar, más limpias para escribir y menos propensas a perderse. Con el tiempo, los escribas encontraron más eficiente y rápido grabar los signos en las tablillas con un estilete. Hace aproximadamente 3000 años antes de Cristo, comenzaron a aparecer signos con valores numéricos y las marcas de arcilla se hicieron menos comunes. Los sumerios desarrollaron un sistema complejo de metrología ya en el 3000 antes de Cristo, y alrededor del 2600 a.C., escribían tablas de multiplicación, divisiones y problemas geométricos en tablillas de arcilla. Las primeras evidencias de los sistemas numéricos babilónicos también datan de este período. A medida que el papiro y el pergamino reemplazaron gradualmente a la arcilla, las bullas se convirtieron en un nuevo medio para sellar los rollos de estos materiales. En el antiguo Irán, en la región de Zagros, hubo avances notables en la escritura. Los documentos se dividían en 2 mitades, separadas por múltiples perforaciones en el centro. La parte superior
se enrollaba formando un pergamino, mientras un hilo aseguraba esta sección. A través de las perforaciones, la arcilla se imprimía en el hilo para evitar lecturas no autorizadas. Luego, la parte inferior del documento se envolvía sobre la primera escritura. Las primeras fichas o tokens conocidas provienen de 2 ciudades en esta región, Tepe y Susa. Estos lugares nos permiten echar un vistazo al pasado y muestran la evolución desde la escritura cuneiforme hasta los pictogramas y los tokens. El término bulla finalmente se aplicó también a los sellos de metal, aunque la forma más típica era de plomo. En ocasiones, se fabricaban de oro, como los que se adjuntaban a los arcos dorados emitidos por los emperadores bizantinos, los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y otros monarcas medievales. 6 sellos oficiales de arcilla, encontrados por un equipo arqueológico en una pequeña ciudad de Israel, proporcionan algunas pistas que respaldan la existencia de los reyes bíblicos David y Salomón. Muchos estudiosos modernos han considerado a David y Salomón como figuras míticas y dudan de que existiera un reino en la época descrita por los relatos bíblicos. Sin embargo, los nuevos hallazgos aportan pruebas de que algún tipo de actividad gubernamental tuvo lugar en ese período. Artefactos como bullas y sellos con nombres de la época bíblica han sido hallados en la ciudad de David, lo que sugiere la importancia administrativa de la zona en tiempos de Salomón. ¿Cree usted que los arqueólogos realmente han logrado encontrar la tumba perdida de Salomón? ¿Qué piensa que descubrirán los científicos a continuación? Comparta sus pensamientos en los comentarios. Si le ha gustado este video, no olvide darle me gusta, compartirlo con su familia y amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas actualizaciones.